Hola, bienvenidos a este curso de inteligencia artificial para mejorar las habilidades de lectocomprensión. En la primera parte vamos a desarrollar los siguientes temas. Por un lado, los problemas actualmente detectados con respecto a la lectocomprensión en los estudiantes universitarios, cómo la inteligencia artificial podría ser una solución alternativa. Vamos a pensar cuál sería la forma más adecuada de usarla en el aula y qué aspectos positivos y negativos tiene el empleo de la inteligencia artificial para mejorar las habilidades de comprensión lectora. Todos en el aula nos hemos encontrado con los problemas que tienen los alumnos para comprender textos complejos. Esto los frustra, les impide tener los mejores resultados en las clases y en muchos casos terminan desertando. Algunos atribuyen esto a que los estudiantes leen por obligación, no comprenden textos extensos, tal vez por no haberse expuesto a este tipo de materiales durante el trayecto de la secundaria. Y también muchos consideran que esto se debe a una pérdida de concentración, producto de las nuevas tecnologías, las redes sociales y formatos tecnológicos que no tienen ni una gran complejidad ni una gran extensión. Esto, en definitiva, resulta en una merma de su capacidad para relacionar, extrapolar, aplicar y transmitir conceptos. En definitiva, les cuesta entender lo que decimos en una clase o la bibliografía que se propone en un programa analítico. La IA entonces puede ser una alternativa. Podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial como el ChatGPT, por ejemplo, para paliar estas deficiencias. Apoyarnos en la IA en nuestros procesos educativos puede ser una forma de mejorar en análisis y eficiencia. Puede promover competencias pedagógicas y reinventar algunos procesos educativos. Puede también personalizar el aprendizaje, generando así un mayor compromiso estudiantil. Esto también puede mejorar el proceso de codificación de entrevistas e identificación de resultados en investigación, algo que nos afecta a nosotros directamente como docentes e investigadores. También está comprobado que la inteligencia artificial aumenta la productividad de los profesionales, o sea que aumenta nuestra productividad a la hora de preparar, investigar y armar materiales didácticos. ¿Cuál es el mejor uso que podemos hacer de la inteligencia artificial? En primer lugar, tener en claro que si bien hoy en día todavía hay debates acerca de los conflictos éticos y la regulación de su uso en las universidades, tenemos que tener en cuenta que la prohibición ya no es una opción. La prohibición de la inteligencia artificial en las clases y en el desarrollo de los alumnos universitarios, por un lado, los aísla de contextos reales donde éstas son permanentemente utilizadas y además no los prepara para un mundo donde la inteligencia artificial ya ha copado absolutamente todas las disciplinas. Entonces, lo que tenemos que proponer acá es un uso responsable. A eso nos vamos a dedicar en estas clases. Como dice Fernández en 2023, el problema no reside en los bots conversacionales, sino en el uso que se hace de ellos. Integrar estos avances tecnológicos en los sistemas educativos e instruir al profesorado y a sus alumnos acerca de su funcionamiento y de cómo deben emplearse será clave para lograr una utilización correcta de estos programas.
Entonces, podemos enseñar inteligencia artificial a los estudiantes para hacer resúmenes de textos, lo que les permitirá tener una visión general concisa, un acceso rápido a información relevante, comprender la estructura de los textos y obviamente también ahorrar tiempo. Con estos mismos criterios también la podemos usar nosotros como docentes. Es muy frecuente que para preparar una clase o cuando tenemos que hacer alguna investigación académica, dediquemos muchísimo tiempo a lecturas de muchos materiales, muchas fuentes. Y eso puede ser optimizado con el uso de este tipo de herramientas. Más allá de los abstracts, por ejemplo, que nos proveen las investigaciones académicas y las publicaciones que encontramos en revistas, es importante poder recurrir a una inteligencia artificial para hacerle preguntas, para hacer un pequeño resumen y llegar en menos tiempo a las ideas principales de ese texto, que puede ser complejo y que será mucho más fácil la lectura si previamente hemos pasado por algún tipo de resumen previo. También vamos a poder utilizar la inteligencia artificial para identificar códigos o subcódigos, es decir, etiquetas para organizar y clasificar temas, facilitando la búsqueda y la comprensión. Si nosotros, por ejemplo, subimos determinada bibliografía a alguna inteligencia artificial y le pedimos que nos indique cuáles son las palabras clave de ese texto, nos será mucho más fácil luego organizar un gran corpus bibliográfico según esas palabras clave, según esas áreas temáticas generales que ha señalado la inteligencia artificial. También podemos usar la inteligencia artificial, tanto alumnos como docentes, para hacerle preguntas de evaluación sobre el texto. Podemos autoevaluar si hemos comprendido las ideas principales, si hemos podido relacionarlo con nuestro tema de investigación o con el tema de la clase. Estas preguntas también pueden servirnos para retener los conceptos más importantes, para inferir, para analizar y para sintetizar ideas. ¿Cuáles entonces son las principales utilidades de la inteligencia artificial en el proceso de lectura? Por un lado, obviamente, la ayuda en la lectocomprensión de textos. Piensen también que estas herramientas son muy útiles para personas con necesidades especiales, con gente que tiene un vocabulario limitado, que está leyendo tal vez en una segunda lengua, y también para personas, por ejemplo, con dislexia o dificultades en sus habilidades de aprendizaje. No solo nos va a ayudar a la lectocomprensión de los textos, también nos va a apoyar en una investigación académica y realización de trabajos. Imagínense si hemos encontrado 10 papers recientes sobre un determinado tema, la inteligencia artificial nos va a permitir jerarquizarlos, decidir cuál es más cercano a nuestra posición o nuestra área temática específica. También nos van a servir las inteligencias artificiales para la generación de preguntas para exámenes, búsqueda de información simplificada o también una lluvia de ideas. Como dije anteriormente, la simplificación del lenguaje es una herramienta muy útil cuando leemos textos extremadamente complejos o tal vez de una área temática que no dominamos. También van a ser fundamentales para la generación de resúmenes precisos y comprensibles. Si nosotros prompteamos, o sea, si damos las instrucciones de una manera adecuada, podemos pedirle a la inteligencia artificial que haga un resumen destacando aquellos aspectos que me interesan particularmente, por ejemplo, para mi investigación. Tal vez tenemos un texto muy extenso, imaginemos que tenemos un tratado de psicología evolutiva de 400 páginas y sabemos que alrededor de ese texto hay algunas ideas que nos interesan para un trabajo sobre otra área, para un trabajo de literatura, pensemos. Y solo quiero tener algunas ideas puntuales acerca de un problema puntual, tal vez el aprendizaje en niños de 2 años.
Yo puedo preguntarle a la inteligencia artificial o puedo pedirle que me haga un resumen donde se destaque específicamente ese aspecto que a mí me interesa de ese gran volumen, del que yo no necesito específicamente leer por completo. También puedo pensar en extraer conclusiones y aclarar conceptos complejos. Imaginémonos de nuevo ese tratado de psicología, un área que yo no domino. Entonces, si hay algún concepto que no he entendido en su totalidad, puedo pedirle que lo explique de una forma más sencilla. Por último, puedo interactuar a través de preguntas y respuestas. Ya la mayoría de las inteligencias artificiales tienen esta función que permite que subamos nuestros propios archivos y le hagamos preguntas. Por ejemplo, ¿qué opina el autor sobre tal tema en particular? ¿O en qué parte del libro el autor menciona determinada problemática? ¿O en qué parte del libro el autor discute con este otro autor? ¿Qué debe hacer el lector entonces cuando utiliza inteligencia artificial para sus trabajos? En primer lugar, fundamental, siempre revisar los resultados. Todo lo que nos provee la inteligencia artificial es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para cotejarlo, para chequearlo, para revisarlo con otras fuentes también. También, por eso, debemos compararlos con el original. No nos quedamos con el resultado y lo damos como palabra santa. Tenemos que ver qué dice el original. Por eso, ese resumen que nos provee la inteligencia artificial puede ser un punto de partida, pero nunca debemos alejarnos de ese texto original. Vamos a ver, en este sentido, cuáles son las mejores inteligencias artificiales para trabajar con documentos originales y poder cotejarlos. Siempre estar atento a su comprensión. ¿Entiendo lo que me proveyó la inteligencia artificial? Ahora sí entiendo el documento y puedo asegurarme de que lo que dice coincide con lo que dice la fuente y no la ha tergiversado. Pensar también en una estrategia que me permita comprender. Si aún no lo comprendo, ¿qué prompt puedo utilizar? ¿Qué instrucción puedo darle a la inteligencia artificial para que ese texto sea aún más claro para mí? Con las nuevas instrucciones, ¿me provee un resultado mejor? Y nuevamente, una vez que hemos prompteado otra vez a la inteligencia artificial, chequear si el resultado final coincide con la fuente o si puedo yo cotejarla con otra fuente para ver si lo que nos está diciendo es realmente válido. Vamos a ver entonces cuáles son estos impactos positivos en el aprendizaje. En primer lugar, como ya hemos dicho, eh, tenemos una gran reducción del tiempo en la búsqueda de información. ¿Sí? Nuestros tiempos de lectura se pueden acotar muchísimo utilizando de forma correcta estas herramientas. Esto también implica entonces un menor esfuerzo, tanto para el estudiantado como... Ahora, repasemos las principales preocupaciones que tienen hoy en día los investigadores de la educación y con las que nos hemos topado nosotros mismos en el aula. Y también cuáles son los principales efectos negativos que observamos hoy del uso de la inteligencia artificial para poder pensar en formas de evitarlas en nuestras clases. En primer lugar, por supuesto, está la disminución del esfuerzo y del pensamiento crítico, ¿no? Muchos alumnos simplemente van a copiar y pegar aquello que dice la inteligencia artificial. No van a distinguir entre subir sus propias fuentes o hacer una pregunta genérica a cualquier inteligencia artificial. Y en ese caso, el proceso de aprendizaje no se va a dar de forma eficiente y simplemente se va a fomentar lo que conocemos hoy como pereza cognitiva. Esta pereza cognitiva también lleva a la dependencia. Los alumnos, en muchos casos, no saben actuar si no tienen el recurso de alguna inteligencia artificial.
Por otro lado, también es importante ayudarlos en el proceso de criticar, cuestionar y supervisar las respuestas que provee la inteligencia artificial, ya que se dan por válidas respuestas que pueden ser alucinaciones, fallas o interpretaciones, por ejemplo, de citas textuales como si fueran la voz propia del autor. Por último, debemos ayudarlos a evitar el uso inadecuado, ya sea preguntando sin consultar fuentes o usando materiales de la IA como si fueran propios o ignorando a los autores. Todo esto es parte de nuestros desafíos como docentes hoy en día.